Ya. Bueno, pues adelante. ¿Volvemos a exponer todo, profesora? No, o sea, váyanse muy rápido, Perla, y solamente Ok. deténganse en lo que integraron. Recuerden un poquito, sin irse a lo que ustedes recuerden, que para su opinión ya quedó suficientemente aclarado, esa manera de recordatorio y a manera de empatizar aquellas ausencias que ya suplieron con esta presentación, que ya completaron con esta presentación, ¿sí? Sí. Gracias, Perla. Bueno, lo que nosotros vamos a exponer es lo del e-government. Y en sí, el e-government es la aplicación de las tecnologías de la información en los procesos administrativos que llevan a cabo las empresas del Estado. Estas tecnologías de información igual son usadas para proporcionar a los ciudadanos una mejor calidad del acceso a la información relacionada prácticamente con la administración pública, con la administración del Estado. Bueno, pues como ya lo habíamos mencionado, está el uso de las TIC para que se proporcionen los servicios a los ciudadanos de un país o región. Las fases ya las había mencionado Perla la vez pasada, que son estas 5: ciudadano, gobierno, gobierno y agencias gubernamentales, gobierno y ciudadanos, gobierno y empleados y gobierno y empresas. El objetivo que tienen estas interacciones es fomentar la participación y la comunicación pues de los ciudadanos y los gobiernos mediante las TIC a todos los niveles, que son ciudad, estado, provincia, nacional o internacional. Bueno, a continuación se presenta un pequeño esquema que ejemplifica los servicios y trámites electrónicos, que sería básicamente lo que realiza el gobierno electrónico. Y bueno, pues se habla de una transformación del Estado, de que existen múltiples canales mediante los cuales se pueden realizar dichos trámites. Se busca una mayor eficiencia y eficacia, y también se incluye la rendición de cuentas en los servicios que se realizan electrónicamente. Bueno, pues como les dije anteriormente, cabe mencionar que el gobierno electrónico pues no es solo relacionado con los trámites en línea, sino que más bien se trata de la concepción social y política que estamos viviendo por la situación del COVID-19. Esto pues no, pues nos obliga a familiarizarnos con el uso de las TICs, ya sea en la escuela o en el trabajo. Todo esto ha sido nuevo para nosotros y es lo que intenta pues que podamos hacer. Bueno, aquí están algunos ejemplos de del gobierno electrónico en los ciudadanos, en las empresas y en las instituciones públicas. El mayor beneficio que todos tienen es que realmente son trámites o son acciones que nosotros podemos hacer, pero de manera muy rápida, muy eficiente. Y por ejemplo, en los ciudadanos está el acceso a la información, la educación, el pagar impuestos. Igual en las empresas, en varias son ejemplos muy similares, pero van aumentando de rango. Por ejemplo, en las empresas, pues son sus ventas en línea, y en las instituciones públicas es el acceso a servicios de información y la provisión de servicios centralizados. ¿Quién sigue? Sergio. Sergio. Sí, yo, perdón. En la evolución del e-government, pues podemos ver que
influye en la inclusión perdón. Como estrategia permanente para lograr acceso a los beneficios del e-government. Se ha dado como tal la actualización en las páginas que maneja el gobierno para tratar de comunicarse con los ciudadanos. A lo largo de todos estos años, pues se le han dado diferentes mejoras que ya día con día evitan que nosotros salgamos de nuestra casa para realizar muchos trámites, como por ejemplo están lo de las actas de nacimiento, las nuevas actas de nacimiento, que ya no necesitas ir a Arcos de Belén para poder sacar una copia certificada. Lo de los pagos de la tenencia, todo ese tipo De trámites. de trámites ha sido como en la evolución de todo este proceso. Digo, aquí pues es como tal un intercambio de información entre Ciudadano y gobierno. entre ciudadano y gobierno, que también, aparte de, como lo vimos en el principio, también es entre gobierno y gobierno, que nos ayuda como los pagos de la tesorería, y es un triángulo que nos ayuda a facilitar ya no salir de casa, para que ha sido toda esta evolución del e-government. ¿Qué más agregaron a la presentación, chicos? Esto fue lo de la vez pasada. ¿Quiere que lo volvamos a explicar? ¿Esto ya no? Les digo que no, o sea, solamente en términos de resumen, aprendan a ser más sintéticos y focalícense solamente en lo que agregaron. Ok, bueno, es que esto le añadimos a la presentación pasada. Si quieres, Hola. adelántale. Ajá, bueno, sí. ¿En cuál? A ver, ahí, por ejemplo, yo ahí saqué unos ejemplos de gobierno ciudadano. Bueno, de los ejemplos dentro de esta son los pagos de facturas, la solicitud de certificados, la consulta de información, el seguro social y hay otras más. Bueno, en gobierno de empleados se encuentran el modelo, la captación, la difusión de beneficios, las ofertas de empleo, las gestiones internas. Dentro del gobierno a negocios son las patentes, el acceso de información, las ventas en línea, la inscripción de empresas, también puede ser los registros de los proveedores, el pago de impuestos, las compras en línea. Y también en el G2G, que es el gobierno, igual pueden ser el acceso a servicios de información entre las organizaciones públicas. También puede ser la provisión de servicios centralizados, el intercambio de información, las adquisiciones gubernamentales, y también más adelante les vamos a mostrar otras. Ese igual ya pásalo. Sí. No sé si quiera que explique mejor las fases, profesora. Las fases, son 5 fases, ¿no? Yo puse 4 y A ver, bueno, ¿cuáles son? en la primera fase, en esta primera etapa es en donde el gobierno tiene presencia en Internet. En esta instancia, los organismos ponen a disposición información básica de manera rápida y directa, por lo que realmente no se mantiene una relación entre el ciudadano y las empresas, debido a que la información puesta en línea no posibilita la interacción. La fase 2 es una comunicación más directa entre los ciudadanos y los organismos. No solamente brindan la información, sino que también están preparados para recibir opiniones y establecer igual una comunicación más directa a través de un correo electrónico, o también enviando formularios, o también los comentarios de opinión, o por ejemplo lo que nosotros ponemos en Ubicua, que son los foros. La fase 3 es la transacción. En esta etapa, al completarse la etapa anterior, los organismos brindan a los ciudadanos la posibilidad de iniciar y de finalizar algún trámite en línea,
sin tener que ir personalmente a a alguna dependencia, a algún organismo. Aquí los sitios web de los organismos están preparados para ofrecer los trámites y los servicios como un complemento de la atención, se podría decir, cara a cara, que se dan en las oficinas. Y en la fase 4 corresponde a la transformación, en el cual es el salto es cultural. Esto genera el reto mayor para su implementación porque implica una redefinición de los servicios o de las operaciones de la administración pública, del gobierno. Aquí se crea la integración total entre los gobiernos y los niveles regionales. Pueden ser estos el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, el ciudadano. Y bueno, esto permite que los servicios cada vez sean más personalizados. Ok, ahí no sé si van a integrar más información antes de hacer las observaciones, Perla. Sí pusimos más ejemplos. A ver. Bueno, aquí como ya les había comentado algunos ejemplos del gobierno electrónico, pues es como el llenado de la declaración de impuestos, los trámites de identificación, que es cuando llenamos los datos para sacar nuestro CURP, o llenamos el formato de pago para sacar nuestro pasaporte o permiso de conducir, licencia, o igual cuando llenamos la solicitud para el examen de la UAM, de la UNAM, todo ese tipo de formatos, pues también entra en algunos ejemplos. Y tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo de un trámite, que sería el pago de la tenencia, que se llenan los datos de del vehículo, menos se alcanza a ver. Y ya a continuación te arroja la confirmación de los datos, todo lo que vas a pagar, tu línea de captura y la vigencia del pago. Y este es el resultado final con el que tú lo puedes pagar ya sea en línea o, pues bueno, te arroja el formato para que lo puedas pagar en alguna institución bancaria, que ahora pues ya también tenemos la comodidad de pagar ya sea a través de un Oxxo, Seven, farmacia. Y ya todo esto es más cómodo, pues para que no pueda, sin salir de casa o lo más cercano a la casa. Y pues como todos los beneficios que tenemos para el ciudadano, pues es el trámite más ágil, ya sabe qué es lo que tenemos que hacer a través de que lo hacemos cotidianamente, a veces es más fácil y para nosotros es más eficiente. Y para el gobierno, pues facilita su operación, gasta menos y recauda más, y disminuye la corrupción y mejora la imagen de nuestro gobierno. Ok, gracias. ¿Es todo? ¿Tienen otra diapositiva? Creo que sería todo. Bueno, lo más importante que agregamos. Ok, su conclusión, Perla, Sergio, Daniela. Creo que ahí viene. Bueno, en sí la conclusión es que realmente, bueno, ahorita con esta situación, el gobierno electrónico la verdad es que sería como una herramienta más fácil para nosotros y tanto para ellos, tanto por sanidad, por hacer las cosas más rápido y es difícil para algunas personas, pero realmente es algo básico y algo Lo pues que nos tenemos que funcional. acoplar por la situación en la que estamos pasando. ¿Qué pasó, Daniela? Casi no se te escuchó. Que es algo a lo que nos tenemos que acoplar por la situación que estamos viviendo por lo del COVID-19. Es una herramienta fácil, nos sirve y pues nos beneficia en aspectos de salud, de economía y demás. Y al final de cuentas el Internet pues ya es lo que vivimos al día a día, ya es algo que pues está con nosotros, que nos ayuda a facilitar, tenemos más herramientas para hacer nuestra vida más ágil, sin necesidad. Que ya ve que luego los trámites hay que esperar ahí como 2 horas para formarse.
Bastante, ok. Bueno, te puedes colocar en la última parte donde tenían, la última diapositiva donde tenían beneficios, Perla, por favor, o Sergio, no sé quién, esta mera. Bueno, sí integraron más elementos, está bien la presentación y bueno, voy a mencionar algunas cosas que creo yo todavía están un poquito, primero, en términos de orden y en términos de ausencia. Si en términos de orden hay beneficios para todos, sí, y empecemos aquí. No es solamente para el gobierno, sino para el Estado, y el Estado implica todo el conjunto de instituciones públicas y la ciudadanía. Un Estado está conformado por ciudadanos y por instituciones públicas que en nuestro caso están organizadas en 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y alrededor de esos 3 poderes hay un gran número de organizaciones que podrán tener una interacción de manera centralizada o descentralizada con cada uno de estos poderes. Si lo dejamos aquí, Perla, Sergio y Daniela, solamente para el gobierno, acotamos el impacto de esta idea de la digitalización del Estado o gobierno como concepto, ¿sí? Eso es la primera. La segunda es que de lo que se trata es una modernización del Estado a través de la ejecución gubernamental. Y hablando de la ejecución gubernamental, no solamente no solamente se enfatiza al Poder Ejecutivo, también el Poder Judicial, también el Poder Legislativo tienen que empezar a digitalizar o transformar sus procesos para llegar a una digitalización. Particularmente, ¿qué es lo que estamos viendo en la Suprema Corte de Justicia? Pues tenemos una reforma judicial de los juicios orales. Ahora, esos juicios orales se tendrán que realizar por medio de videoconferencias, con todo lo que implica, ¿no? Entonces, el mejoramiento del funcionamiento estatal, en primer lugar, tiene que tener el horizonte de asegurar el ejercicio pleno de los derechos humanos y de las garantías y los derechos establecidos en la normatividad. Ya después de ello, entonces sí, vienen la otra gama de principios, que es transparencia y rendición de cuentas, para lograr mejor interacción entre todos los que configuran al Estado. Y en un tercer nivel, entonces sí vienen toda esta parte que ustedes señalan aquí: agilidad operativa, reducción de costos, eficiencia, disminución de la corrupción, mejorar su imagen. Entonces, la sugerencia ya para cuando me entreguen su presentación final es que toda esta información la estratifiquen. Primero, la finalidad, el propósito, gran propósito de la transformación digital en el Estado es el mejoramiento mismo del Estado. Si uno entiende al Estado, tanto a las partes que configuran al servicio público como a la ciudadanía, ¿sí? Y hay una jerarquía de principios. Primero es garantizar los principios, los derechos humanos. Y ahora bien, hay una parte, aquí viene una de las ausencias, hay un derecho humano reconocido que tiene que ver con el gobierno abierto, que no está tocado, que tiene que ver con el derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Este derecho humano de acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación es fundamental porque se suma con el otro derecho humano, que es el derecho a la educación, y juntos se consideran como derechos habilitantes. De tal forma que para la primera transición del gobierno abierto podemos tener, por ejemplo, como nos mostró Sergio, esta, digamos, aplicación de una instancia gubernamental que decide
digitalizar un proceso para que lo paguen. Pero ¿qué pasa si ese proceso va dirigido a personas que están arriba en la sierra de Oaxaca o de Guerrero y que no tienen, y que además la herramienta, la interfaz, no está habilitada en la lengua o en el idioma originario de esa persona? Entonces, tenemos que visibilizar los ejes rectores de todos los procesos de digitalización de servicio estatal que tengan, que garanticen el ejercicio pleno de los derechos, y eso implica acceso a la tecnología, que haya infraestructura, implica acceso al idioma, que no signifique una exclusión más porque esté en otro idioma o en una lengua que la ciudadanía no entiende. No sé si me estoy explicando hasta aquí. Sí, doctora. ¿Sí? Ahora, hay otro principio que es la protección de datos personales. En esta tendencia de la digitalización es fundamental salvaguardar la discrecionalidad de datos personales. Ya en el webinar Gerardo hizo algunas preguntas a la gente, a esta Marina y a Valentino, sobre los datos personales. ¿Por qué? Porque al dejar de estar en un papel resguardado por un funcionario público, etcétera, empiezan a circular en la red datos sensibles de nosotros. Y el gobierno tiene que garantizar la seguridad de la información, que también es un tema que creo que está ahí faltante, ¿no? Eso en lo que refiere a esta parte del final. Otra de las cosas que me gustaría que ustedes visibilizaran, te puedes ir en donde están tienen 2 diapositivas donde están las interacciones de gobierno, empleados, gobierno, ciudadanos, gobiernos, empresarios. Por favor. ¿Esa morada o la otra? Son 2 Es la de los modelos. Ok. Esa. Es esta. Estos modelos están basados en términos de las interacciones. Si ustedes recuerdan, con los compañeros que pusieron comercio electrónico, también tienen una relación similar. O sea, hay gobierno entre empresa, empresas, clientes, empresa, empleados, una serie de interacciones. Y esto me lleva a uno de los primeros temas que nosotros vemos. Para que nosotros diseñemos modelos de introducción tecnológica, lo primero que tengo que definir es con quién interactúo, con quién intercambio información, a quién le tengo que informar, a quién le voy a comunicar y quién va a tener que comunicarme, informarme, establecer estas interacciones comunicativas donde la información fluye. Y para hacer esto, ¿qué creen? Tienen que hacer su plan de comunicación interna e externa, y además tienen que hacer su matriz de influencia y de intereses de actores de la comunicación. Entonces, aquí vemos una similitud respecto de lo que expusieron sus compañeros en la clase anterior. ¿Por qué? Porque las tecnologías de información y comunicación lo que trata de hacer es de mejorar las interacciones entre las personas, entre las organizaciones o entre las entidades. En este sentido, aquí yo les voy a preguntar qué pudiera estar faltando y que tiene que ver con una crítica que se le hace al gobierno, al e-government, porque tenemos GC, que es gobierno y ciudadanos, GE, que es gobierno y empleados, gobierno negocio, gobiernos. Aquí destinados a satisfacer las creencias y dinámicas, requerimientos de coordinación entre las distintas instituciones. Platíquenme entre qué tipos de gobiernos estarían, porque a mí de repente cuando ustedes lo explicaron me dio la impresión que tenía que ver dieron una explicación que a mí me queda todavía con un poquito de duda. Entonces, platíquenme gobierno. Y qué pudiera estar ausente o qué pudiera enriquecer esta expresión, este cuadrante. Pues realmente es porque en sí, en los gobiernos, bueno, es necesario que sean electrónicos
y al momento de ser electrónicos, igual que el personal se encuentra capacitado dentro de las competencias digitales para poder otorgar la información o al mismo tiempo obtenerla, igual obtener los recursos en línea y demás. Ok, sí, pero ¿qué tiene que ver con la relación gobierno-gobierno? O sea, el gobierno mexicano, ¿con quién tiene que interactuar o entre quién tiene que interactuar? ¿O cómo tiene que interactuar? Puede ser entre dependencias, pues, bueno, ¿En qué sentido te estás bueno, ahí te estás acercando? Lo que quiero es que desarrollen, porque miren, en muchas ocasiones, y tiene que ver también con lo que ustedes están pasando. Ustedes se avientan un clavado a la red de internet, es un mundo y un mar de información, ustedes tienen que aprender a seleccionar, pero la forma de mejor seleccionar es hacerse las preguntas adecuadas, no solamente la reproducción de cierta información que ustedes enfrentan. Entonces, sí, una dimensión es entre las dependencias. Platícanos, Sergio. ¿Qué tipos de dependencia tienen que estar interconectadas, ¿sí?, para generar una relación de comunicación y flujo de información más ágil? Este, ¿Alguien ve las noticias? A ver, por ejemplo, en el caso particular que estamos viviendo, que es lo del COVID, que es en la Constitución están definidas las formas en las que ante una situación contingente como la que estamos viviendo, emerjan organizaciones, digamos, de colaboración, redes de colaboración entre las dependencias. Entonces, la cabeza de las decisiones en esta contingencia no están en el Poder Ejecutivo, están en la Secretaría de Salud. Pero la Secretaría de Salud tiene que hacer dos tipos de interacción. Una, entre el gobierno central, ¿sí?, entre todas las dependencias del gobierno central, y otra entre el gobierno central, la Secretaría de Salud y las dependencias o las instancias del gobierno federal. ¿Se entiende a lo que yo me estoy refiriendo cuando estoy mencionando las dependencias del gobierno central y las dependencias del orden federal? ¿Cuál es el gobierno central, Perla? Sí, digan. puede ser pues como tal el gobierno de México. No, el gobierno central es el poder ejecutivo de López Obrador, o sea, son todas las secretarías de Estado. Entonces, por ejemplo, el subsecretario de Salud, López-Gatell, que está muy mencionado en estos tiempos, él tiene que hablar con el secretario de Salud, que es su jefe, con todas las instancias que dependen de la Secretaría de Salud y que constituyen la red de los hospitales, como el Seguro Social, el Infonavit, el ISSSTE y demás. Pero también tiene que hablar con todas las instancias que tienen servicios de salud análogos, pero que no forman parte de la Secretaría de Salud, como lo es la Defensa o la Marina. También tiene que hablar con todas las instancias privadas, que eso es otra cosa, que ofrecen servicios de salud, ¿no? Tiene que hablar con qué instancia para que le compren los medicamentos, con la Secretaría de Hacienda, que las compras consolidadas, pero también con alguien que no tiene en su función formal esa parte, pero que está muy presente, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque es la Secretaría de Relaciones Exteriores a quien le destinaron la función de las negociaciones de la compra de medicamentos. Tiene que hablar y estamos hablando solamente del gobierno federal, del centralizado, pero a la vez
tiene que hablar con los gobernadores de los estados y con los secretarios de salud de los gobernadores de los estados. ¿Y qué fue lo que pasó en esta interacción con estos gobiernos estatales? ¿Alguien ve las noticias? ¿Qué fue lo primero que ha pasado? Que hay un conflicto entre los gobiernos estatales y el que tiene a la mano, el que está al frente de esta estrategia, porque la información no checa. Porque dice el gobernador de Baja California Norte que tiene 10 muertos y el secretario de Salud dice que tiene 13. ¿Sí me explico, chicos? Entonces, no solamente es una cuestión jerárquica en términos de niveles de gobierno, no solamente es una cuestión del gobierno ejecutivo federal respecto del gobierno ejecutivo estatal, sino tiene que garantizarse la transversalidad de estas interacciones entre las diferentes instancias del Estado, el Ejecutivo con el Legislativo y el Judicial, el Ejecutivo Federal con el Ejecutivo Local y los diferentes niveles de los gobiernos locales, puede ser un Estado o puede ser un municipio. Armar un modelo que integre todas estas dimensiones y todos estos niveles de interacción es realmente lo complicado porque depende de voluntad política. Y aquí viene, bueno, ¿ya quedó claro por qué hay estas ausencias? Ahorita que les pregunto, creo que ustedes lo tendrían que incorporar, hay otro tipo de interacción gobierno-gobierno, que es el gobierno de un país con el gobierno de otro país, y en qué momento nosotros tenemos que hacer esta compartición de información cuando tenemos tratados de libre comercio. Nosotros estamos obligados a compartir cierta información de ciertas áreas sustantivas para efecto de nuestra relación con otros gobiernos. Habría que ver qué tipo de información es la que se comparte y qué dependencias sería la encargada. Hay otro, mándeme, Perla. Un ejemplo, pues, como que más fácil y más pequeño, ¿no podría ser como las jerarquías, los organigramas que hicimos de la escuela? Más o menos como los organigramas, porque fíjate que los organigramas, el problema del gobierno está organizado en la ley orgánica del... Primero, cada poder tiene su propia estructura. La estructura de, por ejemplo, del poder legislativo es una estructura colegiada, porque el máximo órgano es un órgano colegiado que es la Cámara de Diputados. Y solamente existe cuando hay quórum. Si no hay quórum, no existe el órgano que toma la decisión. Esa es la primera. La segunda, la forma de trabajar y lograr acuerdos se da en espacios que son comisiones. Y esas comisiones dice, bueno, la Cámara de Diputados tendrá una comisión de gobernanza, una comisión de hacienda, una comisión de cultura. Y se van a asignar las comisiones en función a un proceso de negociación y un proceso de representatividad. Entonces te das cuenta que la configuración de quién está en qué espacio organizacional para tomar decisión va a depender de estos acuerdos que están normados, pero también de acuerdos no normados como la negociación. En el caso del poder ejecutivo, está la ley orgánica del Poder Ejecutivo que dice, el Poder Ejecutivo es este monstruote y se divide en tres, centralizado y descentralizado. El centralizado van a tener siempre una estructura vertical como la que ustedes conocen, ¿no? El de arriba manda y los subordinados obedecen y se va ampliando. El descentralizado, ahí viene la cuestión, porque en el descentralizado integran en la configuración organizacional aspectos como la autonomía. Entonces, estamos dentro de una estructura, pero somos autónomos. Entonces, podemos tener, por ejemplo, la UAM puede formar parte de la
de la Secretaría de Educación Pública, pero no obedece tal, o sea, el secretario de Educación Pública no es el jefe del rector general de manera directa. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, podemos empezar, una parte sustancial de iniciar estas interacciones es a través de cómo están estas estructuras organizativas. Aquí, por ejemplo, en el gobierno hay otro papel, no solamente estamos hablando de gobiernos iguales de niveles diferentes, es decir, gobierno ejecutivo federal, gobierno ejecutivo estatal o municipal, sino también diferentes poderes. Está el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cada poder, de acuerdo a sus actividades y sus funciones esenciales, debe de integrar procesos de digitalización para satisfacer mejor al Estado, porque estamos hablando de el gobierno, el e-government, que el e-government es una traducción, y pensemos, que viene de anglosajona, pensando en que el gobierno es el Estado. Piensa en el gobierno en el conjunto del Estado. Acá en Latinoamérica muchas ocasiones hacemos esta distinción que el gobierno es uno y el Estado es el otro. Pero bueno, forma parte de estos anglicismos que nosotros vamos trayendo de manera, pues, acrítica, ¿no? La otra que yo les quería comentar es que, y que tiene que ver con la siguiente explicación, nuestra configuración estatal de instancias de administración pública no solamente están, bueno, dentro de los órganos descentralizados, emergieron por el mismo proceso de desarrollo del Estado-Nación, emergieron instancias autónomas como el INE, el Instituto Nacional Electoral, como las comisiones de competitividad. Todo esto que le molesta al presidente López Obrador, estos organismos autónomos, pero también estos organismos que tienen una función vigilante como la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, lo que tiene que hacer un tránsito, ahora sí nos vamos a las fases, a lograr un pleno desarrollo de la incorporación tecnológica en las funciones del Estado, es que se observen todas las interacciones de gobierno-gobierno. ¿Sí? Ya hablamos de los poderes, de los niveles, de los espacios, de los tipos de instancia, pero también de los tipos de gobierno cuando tenemos tratados de libre comercio, ¿no? Se te puede decir, bueno, para dejar e irme a la otra. El gobierno electrónico como concepto está pensado en el fortalecimiento del Estado a través de el mejoramiento de los servicios públicos. El mejoramiento de los servicios públicos está asignado a instancias gubernamentales que van a encontrar una configuración diferente en cada estado. Este mejoramiento de servicios públicos no ha sido fácil. Todo el siglo XX ha sido una especie como de péndulo en donde vamos de un lado a otro para mejorar al Estado. ¿Alguien de ustedes recuerda que en la clase de administración vimos a Weber? Max Weber. ¿Siguen ahí, chicos? Sí. ¿Quién era Max Weber? Padre de la sociología, del término. ¿El padre del qué? La burocratización. El padre de la burocracia, y la burocracia era el modelo de gestión de la empresa moderna, pero también de la administración pública. Y Max Weber, bueno, pues tuvo una gran influencia en la configuración de los estados nacionales después de la Primera Guerra Mundial y hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en donde los gobiernos, y aquí viene con algo que comentaba Perla, los gobiernos empezaron a desarrollar estructuras rígidas de operación, sumamente piramidales, bien definidas, bien acotadas en términos de procesos, procedimientos, etcétera. Pero sobre todo porque entendió, y miren, entendió que la burocracia es, en términos de
de la administración pública es una relación de alguien que tiene poder sobre otro. Por eso, estas relaciones estos modelos que hablan de las interacciones, parten de redefinir al gobierno sobre el tipo de relación que va a construir con otros actores. Cuando yo planteo la burocracia en términos así muy como tipo ideal, irrenunciable, que el que está detrás del buró es el que tiene todo el poder, pues todos los aditamientos organizacionales que se despliegan, es decir, el formato, los horarios, la elección del funcionario, están pensados para darle vida a ese concepto. Lo mismo pasa con el e-government. Nosotros venimos, en el caso del Estado, venimos de 3 momentos muy grandes de la configuración del Estado. El Estado burocrático, que surge con las teorías weberianas, un Estado piramidal, muy rígido, con mucho nivel de especialización, pero sobre todo con un concepto de interacción en donde el ciudadano no sabe y el gobierno lo sabe todo. Pero no solamente eso, sino que el ciudadano no debe de saber cosas y el gobierno debe de saber todo. Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial y se empiezan a configurar, se vuelve a hacer un poco más grande el gobierno porque estaba esta idea de generar servicios sociales para el desarrollo económico. Entonces empezamos a ver modelos, digamos, estructuras gubernamentales cada vez más más grandes que requerían, pues, que hacían más pesado la operatividad, más lenta la operatividad, y esos son de los fenómenos burocráticos. Parte de la estructura burocrática es que los procesos se hacen caros, se hacen lentos y se hacen ineficaces. Luego viene una tendencia en los 80s con Ronald Reagan y con Margaret Thatcher. ¿Quién la recuerda? ¿Quién la ha visto en sus otras clases? ¿Chicos? En los 80 surge algo que se llamó Consenso de Washington, precisamente derivado de la crisis de los 70, una crisis, digamos, de intervención norteamericana en Vietnam, etcétera, pero también por crisis económicas, o sea, habíamos pasado por crisis económicas y financieras muy severas y había que reactivar la economía. Y Ronald Reagan y Margaret Thatcher, junto con los especialistas economistas de la Escuela de Chicago, dicen, no, hay que achicar el Estado, hay que hacer más eficiente el Estado. Y la forma de hacer más eficiente al Estado, y aquí viene la segunda intervención, es que el Estado no intervenga en los asuntos de la economía y de la sociedad, que solamente sea como regulador. Y esas estructuras grandes que se habían hecho después de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a achicar y empezamos a tener como el adelgazamiento del Estado. Pero mucho ojo, las interacciones cambian. Pasar de que el gobierno no tiene por qué rendir cuentas al ciudadano y el ciudadano no tiene por qué enterarse de lo que hace. Es una visión que estaba presente a principios del siglo XX, a una visión de que, bueno, podrá saber, pero yo no le voy a dar todos los servicios. Él se tiene que valer por sí mismo. Ya después, cuando aparecen las TIC y empiezan estos movimientos que ya nos hablarán los compañeros de Open Data y de Big Data, pero sobre todo que empieza un proceso de concientización estatal y de ciudadanía, de decir, a ver, el gobierno, muy gobierno, o las instancias del Estado, muy instancias, tienen de obligación a rendir cuentas, pero estamos hablando que es un proceso de ejercicios de derechos. Y por eso el e-government, si nada más lo vemos así, sin pensar en que la introducción de las tecnologías implica repensar, refundar, reestructurar, hacer un proceso de reingeniería, no solamente de los procesos formales del gobierno, sino de qué tipo de relaciones e interacciones vamos a plantearle a la ciudadanía. Y ahora sí, vete a las partes de las fases. No sé si va quedando claro por qué era importante observar esto. ¿Sí?
¿Chicos? Sí. ¿O no me Sí. están pelando? Ya me estoy acostumbrando que no me pelan en mis clases. A ver, aquí, fases. ¿Puedes dejarla en una sola presentación, Perla, por favor? O Sergio, no sé quién la está manipulando. Porque se ven dos pantallas. Entonces, aquí ellos hablaron de 4 fases. Yo encontré 2 documentos, uno de la CEPAL, pero principalmente me gustaría que estas de las fases se plantearan en 5 fases. La primera fase tiene que ver, sí, con la presencia. La segunda fase tiene que ver con una, digamos, interacción. Así nada más, ya ponla grande. La interacción. Yo le pondría, a ver, presencia, interacción, plantearía presencia, comunicación, interacción, bueno, interacción, transacción, transformación y una quinta fase que es la modernización, ¿sí? La modernización tiene que ver con la integrabilidad de los procesos, en todos los procesos de manera global. Y esto implica que las instancias gubernamentales logren comunicarse entre sí, no solamente que el SAT pueda hablar por ejemplo, la presencia es tener la información y decir, aquí existo. La interacción es empezar a dar información, empezar a que el ciudadano por su cuenta, de manera autónoma, empiece a tener comunicación o tener información de acuerdo a sus necesidades, e incluso en iniciar trámites, ¿no? Como lo que ya comentaba el compañero. La transacción es cuando incluye todo el ciclo de un proceso. Se termina todo de manera digital. Todavía no logramos hacerlo todo tan así, ¿no? Pero en el caso de la transformación, son unificaciones de procesos por instancias particulares. En la modernización hablamos de una comunicación transversal, no solamente entre los procesos, sino entre las instancias y entre los niveles de gobierno. Por ejemplo, ¿qué pudiera ser ¿alguien ha ido al registro civil, a Arcos de Velera, a sacar un acta? Sí. Ok. ¿Ustedes saben qué es el sistema más estratégico que tenemos y es el que más arcaico lo tenemos? No. La cantidad de registros, por ejemplo, de anomalías. Tú tienes un acta y ya ves que tiene un número de codificación que dice hoja, folio, libro y demás. Es muy común que de repente, no sé si a ustedes les pasen, de repente les dan un acta de nacimiento con hoja, escrita en letra de molde, y de repente les dan un acta de nacimiento escrita con letra manuscrita. No solamente eso, hay muchos errores en donde, por ejemplo, a ti que te llamas Gerardo, de repente te aumentan un nombre o te quitan el nombre, en lugar de ponerte Gerardo te llaman Guillermo, con el mismo número de folio, con el mismo número de acta. Más aún, en los registros civil, en este registro no sabemos, digamos de una manera certera, cuántos ciudadanos mexicanos hay, o sea, en qué momento se registran las actas de nacimiento que refieren a un evento del nacimiento de un niño, o en qué momento se registran las actas de defunción. Hay cantidad de gente que nace y cantidad de gente que muere que no son registradas. Hay cantidad de actas que están mal llenadas, ¿sí? Porque desde que hay gente que le quiere llamar a su hijo Batman y pues llegan con el representante del registro civil y en lugar de ponerle Batman le pone Bata, ¿no? O algo así. Ese registro civil, ¿no sería bueno que estuviese comunicado, interactuado con el Instituto Nacional Electoral para evitar que existan credenciales de elección de gente que ya murió?
A eso se llama la modernización del Estado, esta transversalidad de procesos, o más bien transversalidad de funciones mediante la integración de procesos globales, en donde ya cada una de las instancias avanzó a la parte de la transformación particular. Otra de las cosas que, por ejemplo, yo tenía aquí algunos ejemplos, la mayoría de los gobiernos que empiezan a transitar a la digitalización generalmente empiezan por algo estratégico para todos los gobiernos, que es el recurso económico. La Secretaría de Hacienda hizo una súper reforma financiera en el 2012, en donde todos los que hacemos interacciones económicas y recibimos un ingreso por alguna de las actividades que están planteadas en la ley del impuesto sobre la renta, estamos en una caja de cristal. No solamente nos tienen en esta caja de cristal a nosotros, sino que además la Secretaría de Hacienda ha hecho acuerdos, digamos, intersectoriales, porque hace triangulaciones financieras con los servicios de banca que están a manos de privados, pero también lo puede hacer a manos de la tecnología, ¿sale? Entonces, de tal forma que este tránsito a la digitalización del gobierno empieza por otros niveles, ya le comentaba Perla, espero que lo hayan tomado, de definir los principios básicos, que es la garantía de los derechos humanos y la garantía de que todos los ciudadanos ejerzan. Pero para que ejerzan, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que el gobierno tenga una infraestructura de tecnología en donde todos podamos conectarnos a Internet, en donde todos podamos tener al menos una capacitación mínima de manejo de tecnologías digitales. Pero sobre todo tiene que garantizar que el uso del Internet y del uso de las tecnologías digitales, el acceso al Internet y capacitación a las tecnologías digitales esté desarrollado, habilitado a las necesidades particulares. Tenemos un porcentaje muy amplio de gente que no lee, no conoce el castellano o solamente utiliza su lengua originaria. Una gran cantidad de gente que con discapacidad visual, por ejemplo, discapacidad motora, y tenemos que garantizar ello, ¿sí? Entonces, esta parte de la digitalización se complica, porque entonces lanzar una política puede ser excluyente de ciertos sectores, ¿no? Tenemos que integrar toda la parte de la seguridad. Ya les comentaba aquí, por ejemplo, en el SAT, al principio uno enviaba y entregaba las declaraciones y las llenaba a máquina, con papel carbón y demás. Los primeros momentos de la digitalización es que te ponen el software y uno llena la información. Los segundos momentos de la digitalización es de que te dan parte de esa información, porque había una declaración previa antes de la digitalización que se llamaba Declaración Anual Informativa de Clientes y Proveedores. Pero ahora que ya nos tienen una caja de cristal, uno entra y ya las declaraciones están hechas. Solamente que haya algunas cuestiones particulares que yo quiera modificar, las puedo modificar, pero ya la declaración está hecha, porque ya tienen mi información de bancos, ya tienen información de quién me paga, de a quién le pago, o sea, tienen todo. Hacienda es el que está más avanzado. ¿Por qué? Porque interesa el recurso económico. Ahora, a ver, ¿qué es lo que también falta aquí? Que el gobierno tarda en avanzar, en desarrollar todos los mecanismos de digitalización, por ejemplo, para regular empresas o negocios nuevos, como las plataformas digitales, que es lo que acaba de pasar, y por eso está un fuerte debate respecto de de cómo el uso de plataformas como YouTube o como Uber o de cualquier tipo de servicio, estas plataformas digitales van a empezar a cobrar un impuesto, y evidentemente ese impuesto nos lo van a traspasar a los usuarios. Entonces, hablar de gobiernos digitales muchísimo más
de esto. Es una buena introducción, pero sí creo que les faltó esta información, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Y hay otra cosa que también faltó. Ya por parte de organismos como la CEPAL, la OCDE, hay una serie de indicadores para valorar el nivel de avance del gobierno electrónico, ¿ok? Dejas de compartir, por favor. Entonces aquí hay que integrar una quinta parte, Perla. La quinta parte que refiere a la modernización del Estado y lo que les iba a compartir es que hay una serie de indicadores, por ejemplo, los indicadores de gobierno abierto de la CEPAL tienen 10 indicadores clave y 7 indicadores extendidos. Estos son los indicadores clave y estos son los indicadores extendidos, ¿no? De tal forma que esto puede también ser un nivel de análisis comparado para ver qué tanto hemos avanzado. Ahorita, por ejemplo, para el 2020 todos los gobiernos debieron haber avanzado en una estrategia digital para ampliar las capacidades del Estado en términos de derechos, servicios y demás, ¿no? Eso también faltó integrar. Otra de las cosas que faltó integrar, tiene que ver con las tecnologías, ¿no? Las tecnologías siempre han estado, desde la revolución industrial hasta la informática, y tiene que ver con las segmentaciones de las interacciones o del mercado, ¿no? Y cada tecnología tiene estos procesos de irrupción, frenesí, sinergia y demás. En toda esta línea, pues, por ejemplo, a lo mejor Estados Unidos llegó a esta tecnología fue el disruptor, lo mismo que Francia, lo mismo que otras instancias, pero nosotros nos estamos incorporando a esta ola cuando la ola ya va a ir de bajada. Y ahorita lo que vamos a ver es que ya estamos frente a otra ola. ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros siempre estamos en una ola detrás de los que están en avanzada. Y eso implica que nuestro camino y nuestro aprovechamiento de la tecnología siempre sea más limitado, porque el aprovechamiento de la tecnología, si yo me sumo a esta ola, cuando la ola ya está por bajar, el proceso de aprovechamiento, el tiempo de aprovechamiento se reduce. Si yo inicio, yo soy de los iniciados, entonces tengo todas estas etapas de ventaja competitiva respecto de mis competidores, hablando de la industria privada, pero también respecto de el avance hacia un estado de modernización de todo un estado nacional, ¿sale? Eso, hasta aquí, dudas, comentarios, preguntas. El proceso en el cual nos encontramos, que viene a raíz del nuevo gobierno, es la digitalización de todo el archivo. ¿Ya no es conveniente? No, por supuesto. Por ejemplo, eso también me faltó. Lo de la digitalización de los archivos es fundamental porque también habla de esta modernización, pero desarrollo de los estados en términos de transparencia. América Latina e incluso muchos gobiernos de Europa vienen saliendo de conceptos de estados represores. Entonces, siempre uno de los primeros problemas que tiene el Estado, pero vuelvo a lo mismo, Gerardo, en esta línea de tiempo, el Estado se concibió a sí mismo como el que no tenía por qué dar información a nadie. Conforme se va desarrollando, digamos, el ejercicio de derechos de la ciudadanía, cada vez más se le exige al Estado no solamente que informe, sino que deje de tomar decisiones de manera discrecional. En ese sentido, el ejercicio y la ley, el Acuerdo Mundial de la Organización de Archivos, que firmó también el gobierno federal y la Cámara de Diputados, porque para que un acuerdo valga, no solamente basta la voluntad del gobierno federal en términos del Poder Ejecutivo, tiene que ser ratificado en términos del Poder Legislativo por parte del Congreso de la Unión. Entonces, México no solamente lo firmó, sino lo confirmó la Cámara de Diputados. Los archivos
Nosotros venimos de una historia en donde los archivos no se guardan, donde los archivos no se cuidan, no se codifican. Esto va a encontrar relevancia en la medida en la que nosotros como ciudadanos le demos valor a esos documentos. Sí, yo creo, estoy segura, ahí como en la parte de las tecnologías se abren ahora más que nunca muchas oportunidades de formación para ustedes. Porque gestionar un archivo no es, o sea, sí están los bibliotecólogos, etcétera, etcétera. Vieron a Valentino. Valentino fue compañero mío del posgrado. En el posgrado de estudios organizacionales estamos administradores, economistas, antropólogos. Él es bibliotecólogo. Pero me dice, lo más importante es que casi nadie comprende el proceso administrativo de cómo tienen que controlar la información. Y tenemos que empezar a trabajar de manera transdisciplinar. Entonces, no sé si te entendí bien tu pregunta, si el caso de los archivos sigue siendo importante, es la piedra angular en donde inicia todo. Bueno, más bien es como, más que la piedra angular, es como un punto intermedio entre cómo se definen que se hagan las cosas, cómo se documentan que se hagan las cosas, y en los archivos es cómo guardas esa documentación, cómo guardas esa información que está documentada, porque los documentos son la evidencia, cómo la codificas y cómo garantizas no solamente su seguridad y su permanencia porque es historia, sino que también garantizas la accesibilidad de esa información. Si tienes eso, entonces sí puedes hacer todo lo demás. No sé si me expliqué, Gerardo. Sí, profesor. Gracias. ¿Sale? ¿Preguntas, dudas? No, profesora. Entonces sí, mejoran su presentación con lo que les comenté, Perla, por favor. Sí, agrego lo que nos dijo y yo se la mando. Por favor, ¿sale? Y bueno, hay otra cosa, por ejemplo, ahorita que estamos frente a un cambio de gobierno de nuestro vecino del norte, vean cómo el voto electrónico de uno de los estados que puede inclinar la balanza a favor de uno o de otro candidato, que es Pensilvania, el voto electrónico es bien chistoso. Hay un estado que votó casi el 90% de manera... Mándeme, Daniela. Perdón, profesora. Bueno, un estado que votó en gran mayoría de manera electrónica y otro estado, Pensilvania, que votó de manera tradicional por medio de correo postal. Y por medio de correo postal significa otro tipo de tratamiento de información, ¿sí o no? No sabemos qué va a pasar con Estados Unidos, son las elecciones más cerradas, pero tenemos un tratamiento de la información en el servicio del voto muy diverso. Y esto tiene que ver con acuerdos institucionales, con comprensión de la ciudadanía, pero sobre todo con confianza en las interacciones entre el gobierno y el Estado. Muchos que tienen una relación de desconfianza están pensando que se está cocinando el boicot contra Biden porque Trump se va a robar la elección, ¿no? Lo mismo, y hay aspectos muy sensibles del gobierno electrónico como el manejo de la educación, el manejo de la salud, el manejo de los impuestos, la firma electrónica que debería de ser algo muy fundamental, este pleito que tiene el INE con la Secretaría de Gobernación para ver si tiene o no tiene acceso a nuestros datos personales, en fin, hay mucha información que hay que integrar en gobierno electrónico, ¿no? Con esto damos por cerrado el tema, son 3 cosas de sustancia, espero que hayan tomado nota, para que las integren, y si tienen alguna duda, chicos, rápido. De mi parte no, profesor. Ok, ¿alguien más?
Ok, bueno, tenemos muy poco tiempo, no sé si quieran los compañeros que van a exponer Big Data, solamente hacer un anuncio de lo que se va a tratar su exposición, y si quieren, me la mandan para que yo la revise y expongan el próximo lunes, ¿les parece, Marlene? ¿Eres tú, Marlene? Maritza. Maritza, perdóname, Maritza. Es que, ¿sabes qué? Te pones ahí y de repente se cambian los nombres. Yo dije, Sí, no se Marlene preocupe. Marlene ya expuso, ¿no, Marlene? Sí, ya. Ya le mandé la presentación, profesora, para que la Ok, pueda revisar. platícanos platícale al grupo de qué se trata el Big Data. Nada Bueno, más un pues anuncio. Entre el lunes ponen Big Data y Open Data, y ya nada más quedarían los temas de transparencia, protección de datos y el cierre, ¿sale? ok, sí. Bueno, nuestra presentación trae los antecedentes, por supuesto, pues, qué es Big Data, las tendencias que hacen que la era del Big Data, pues, sea totalmente diferente, las fuentes del Big Data, las herramientas en las que se apoya Big Data, proceso ETL, las dimensiones del Big Data, los ciclos de vida de los datos, los tipos de datos que hay, las herramientas, cuál es el objetivo del Big Data y para qué sirve a las empresas, algunos ejemplos de quienes ya están utilizando Big Data y pues cómo es que genera valor y las conclusiones. Ok, a ver, ¿cómo plantearías una pregunta para que tus compañeros se interesaran por el Big Data pensando en su vida cotidiana? ¿Cómo ellos participan del Big Data? Pues por lo que leí, por ejemplo, no sé si bueno, supongo que la mayoría de mis compañeros conocen Facebook, Twitter, las aplicaciones para escuchar música como Spotify. Todas estas grandes empresas se apoyan del Big Data porque gracias a todos los likes, a los tweets, a lo que sigues, comentas, a los videos que ves, estás generando muchísima información que a su vez permite generar, o sea, son unas cantidades inmensas de datos que todas estas se utilizan las herramientas que pues les explicaremos el día de la exposición, se apoyan con estas herramientas para que de esta manera se puedan analizar estos datos y se obtienen pues básicamente como estadísticas, como no sabría cómo ponerle ese nombre, pero hace que las empresas ya no les facilita mucho la vida para saber cuáles son los gustos, las preferencias, pues de su mercado, ¿no? Entonces de esta manera también las empresas generan muchísimas ganancias porque saben directamente qué es lo que ya interesa, ¿no? A todas las personas que pues que utilizan el internet, ¿no? Entonces, pues se me hizo un tema bastante interesante. Igual Sí, utilizan algoritmos, y así términos que, pues que la gente, y para esto también se necesita pues gente capacitada, porque no todo mundo pues puede utilizar esas herramientas, ¿no? Y computadoras pues potentes para poder transformar todos estos datos, toda esta información y convertirla en datos. El Big Data es algo que a lo mejor ahorita lo conceptualizamos, pero que siempre había estado. La historia de la humanidad está llena de información. ¿Por qué está llena de información? Porque todas nuestras actividades son datos de la vida, son datos de nuestra historia. Y aquí entra nuevamente tu pregunta, Gerardo. Estos datos se empiezan a codificar. En el caso de la red de Internet, adquieren una codificación muy particular. Y esa codificación les permite la interacción entre diferentes tipos de datos. Por eso es importante el Big Data cuando se desarrolla al interior del Internet. O sea, por ejemplo, tú puedes, dos empresas tienen del mismo sector, compran, venden, tienen las mismas, digamos, procesos, realizan las mismas actividades, compran, venden, contratan, pagan, etcétera. Cada empresa, la forma en la que esos procesos los mapean, los registran, los codifican, ¿sí? Les va a dar cierta información.
el primer lenguaje que los homologa para hacerlos comparables es el lenguaje contable. El segundo lenguaje es el de las operaciones, o sea, el lenguaje contable porque hay una unidad de medida, porque hay un lenguaje técnico contable. Pero eso hablando al interior de la empresa. Ahora imagínate que todas las operaciones que ustedes realizan en algo que se llama la Internet, que es el mercado virtual, ¿sí?, se codifique de la misma forma, que el que compra en China compra de la misma forma que el que compra en Estados Unidos, que el que compra en Europa, ¿sí? Y genera el mismo tipo de información comparable, acumulable, en tiempo real, se codifica, se procesa y genera más información. Y ahí es en donde entran los algoritmos. Por eso es importante la Ley General de Archivos al interior de las organizaciones, pero que también para que comprendan de manera de analogía lo que pasa en el Big Data, en esta gran red. Todos formamos parte de ese gran Big Data. Todos. Sí, bueno, y aunque hay leyes que protegen tus datos, pues al final del día no es tan posible porque pues siguen estando al descubierto tus gustos, tus preferencias. De hecho, no me acuerdo en dónde leí, pero había un estudio donde decía que una empresa se basa básicamente en eso y puede determinar cómo está su mercado o en qué momento se va a deprimir o por qué se va a deprimir, y eso depende de lo que ve, de lo que escucha. Está bien impresionante toda la red que se crea. Y ese también es otro tipo, porque en función de ese Big Data, ¿qué creen ustedes? ¿Recuerdan de pura casualidad el tema de los CRM o el tema de los MRPs? Uno puede desarrollar un buen CRM con base en Big Data. Si vincula el Big Data con su CRM. ¿Se acuerdan cuál era el CRM? De la operación, ¿no? No. La gestión de los clientes y... De los clientes. El MRP es de las operaciones, de la producción, de la logística, etcétera. ¿Sí? También con el Big Data pueden buscar y mejorar sus procesos de suministro de materiales en términos de logística. Que por cierto, estaba yo viendo que tengo mis manuales de MRP, por ejemplo, aquí tengo fundamentos de la logística, segmentación de mercado, planeación de la demanda, y fíjense, en este que es un módulo de APIX, es exclusivamente para los que utilizan el MRP y todos los especialistas en logística. Hay un módulo de CRM para los especialistas de logística. Entonces, realmente, como ven, es mucha información, es poco el tiempo y ustedes tienen muy poco tiempo, muy pocos elementos para valorar la dimensión de la importancia de lo que significan los sistemas de gestión de información y comunicaciones. O sea, van desde los elementos más tradicionales de qué es dato, información, fuente, hasta la comprensión de el proceso más complicado que es comunicar y la integración de todas estas nuevas herramientas. Son revoluciones que ustedes deben de contemplar. Dejamos hasta aquí, no sé si tengan la próxima clase, la próxima clase es Open Data y Big Data, y hasta si pudieran venir, traer preparados los de protección de datos y transparencia, mejor. Vamos a tratar de agilizarlo. Ya Maritza nos dio, piensen de manera amplia, o sea, parte de esta clase es que amplifiquen sus horizontes, no se queden en la dimensión análoga de la información. ¿Sale? Sí, Ya profe. es todo. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, profesora. Se quedan todos callados, o sea, a mí estas cosas ya me estoy volviendo loca con ustedes. Bueno, cuídense, bonito fin de semana, nos vemos el lunes, ¿sale? Gracias. Gracias, profesor. Gracias, Gracias, igualmente. igualmente. Hasta luego, cuídense. Chao.